Gloria sea a nuestro Dios. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de poder estar con ustedes en este su tiempo de bendiciones matutinas con el pastor Ramón Domingo García y con mi esposa Eneida, como siempre, trayéndole un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Les invitamos a abrir la Biblia juntamente con nosotros para que leamos en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 15. San Juan capítulo 6, versículo 1 al 15, dice así la palabra de nuestro Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe les respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvieron a retirarse al monte, él solo. Gloria sea a nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos da de poder estar meditando en tu santa y bendita palabra. Señor, te damos gracias por las enseñanzas que usted nos da a través de ella. Y gracias, Señor, por cada uno de esos hermanos y de esos amigos que nos siguen a través de las distintas redes, Padre Celestial. Te rogamos una bendición especial en el nombre de Cristo Jesús para cada uno de ellos, para cada familia, Señor. Amén. Amén. Multiplicación de los panes y los peces. Multiplicación de los panes y los peces. Hay un pensamiento, un adagio muy popular nuestro que dice que el mal comido no piensa. El mal comido no piensa, y eso es una gran verdad que tenemos. Una persona, para poder hacer su trabajo, sus funciones, para poder vivir, para poder subsistir, necesita alimentarse, necesita nutrirse. Todos y todas necesitamos, todos los seres vivos necesitan nutrirse, necesitan comer, sustentar, respirar, tomar aire, tomar comida, tomar alimento, líquidos. Bueno, hay una serie de cosas que Dios nos da para que nosotros podamos sustentarnos, para que podamos vivir.
Y podemos ver que trabajamos, nosotros luchamos a diario. ¿Para qué? Para conseguir ese sostén. Entonces ven las hormigas cómo trabajan. Los animales buscan el sostén. Nosotros, los seres humanos, tenemos nuestro trabajo y luchamos y batallamos a diario para conseguir nuestro sostén, nuestra alimentación y también la de los nuestros, nuestra familia. Esa es una realidad que nosotros tenemos. Los animales hacen lo mismo. Aquí vemos a Jesús que se preocupa. Aquí vemos a Jesús en este texto que estamos tratando en San Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Aquí vemos a un Jesús que no solamente se preocupa por las necesidades espirituales de sus discípulos y de las personas que de una forma u otra le seguían, que le buscaban. No solamente estaba preocupado por las necsidades espirituales, sino también por las necesidades pues materiales. La palabra nos habla en las escrituras que muchos enfermos seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque estos enfermos pues podían recibir la sanidad de Jesús. Dice el versículo 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Es decir, que vemos a un Jesús que se identifica con las necesidades, no solamente espirituales, sino también las necesidades materiales de las personas. Muchas personas, miles y miles de personas, seguían a Jesús buscando la sanidad. Ojalá que usted y yo también hoy nosotros podamos hacer lo mismo, porque vivimos en un mundo donde tenemos que reconocer que estamos enfermos. Hay enfermedades, es un mundo enfermo. Yo diría que vivimos en un hospital. El mundo que vivimos es un hospital porque vivimos en un ambiente de enfermedad, en un ambiente de mortandad. Pero no solamente estamos hablando de las enfermedades físicas que tenemos, las dolencias físicas. Tenemos también dolencias mentales, tenemos enfermedades espirituales. Y por eso es que nosotros vemos cuántas actuaciones que nosotros los seres humanos cometemos, cuántas barbaridades hacemos nosotros los seres humanos, porque vivimos en un mundo donde está lleno de enfermos. Y así mismo pasó en los tiempos de Jesús. Estaban los enfermos, pero ¿qué pasó? Jesús se presentó como el médico divino, como aquel que trae la sanidad. No solamente la sanidad física, no solamente la sanidad mental, sino también la sanidad más importante, que es la sanidad espiritual. El pecado ha entrado a la humanidad. Nosotros desobedecemos los mandamientos y los principios de Dios. Y ese pecado trae como consecuencia que estamos enfermos y hace que nosotros actuemos conforme a nuestra mente, conforme a nuestros impulsos emocionales y nos dejamos arrastrar por las cosas de este mundo. Pero aquí dice la palabra de Dios que esta gente en el versículo 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba a los enfermos. Un joven allí con un trastorno psicológico, con un problema endemoniado allí, Jesús le sana. Una mujer que tiene un flujo de sangre por más de 12 años y había gastado todo su dinero, Jesús detiene esa hemorragia y la sana. Una viuda que pierde su hijo, la viuda de Naín, y muere su hijo, Jesús le resucita, le restaura. Y así podemos ver la suegra de Pedro, estaba enferma, Jesús fue y la visitó y le sanó, y así podemos ver a Jesús
sanando el paralítico, sanando los enfermos, restaurando las vidas. Y eso es lo que este mundo está necesitando. Este mundo necesita tener a Cristo. Porque sí, tenemos a Cristo muchas veces, pero lo tenemos aquí colgado en el cuello, un muñeco colgado. Tenemos a un Cristo colgado de un madero aquí, un Cristo pues destruido, un Cristo derrotado. O quizá lo tenemos en nuestra casa o en nuestro templo, lo tenemos y lo tenemos, pero es una imagen lo que hay allí, una figura, una pintura es lo que tenemos. O tenemos a un Cristo en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero tenemos a un Cristo que es como que lo tenemos como un profeta, pero no lo tenemos como nuestro Salvador. No lo tenemos como nuestro restaurador. No lo tenemos como el centro de nuestras vidas. No lo tenemos como el centro de nuestro país, de nuestra nación, del mundo. Tenemos a un Cristo en un muñeco, en una muñeca. Ese es el Cristo que tenemos, un Cristo derrotado, un Cristo que está allí en la cruz con una corona de espina, allí derrotado, moribundo, muerto. Pero la palabra nos habla a nosotros de un Cristo distinto. La palabra nos habla aquí en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. Nos habla de un Cristo que se preocupa por las enfermedades de la gente. Un Cristo que se preocupa por la sanidad. Él quiere sanarte. Él quiere restaurarte. Tenemos a un Cristo aquí en las Escrituras que se preocupa por salvar las almas que están perdidas. Un Cristo que quiere perdonar, un Cristo que quiere restaurar las vidas. Tenemos aquí a un Cristo que está con nosotros. Cristo es quien suple todas nuestras necesidades. Cristo es el que quiere llenar nuestras vidas. Por eso es que debemos acercarnos a Cristo Jesús. Por eso es que tenemos nosotros, muchos de estas personas estaban buscando a Jesús. Y buscaban a Jesús por los asuntos materiales que él podía ofrecerle. Porque aquí podemos ver en las Escrituras, en este texto de la palabra, en la multiplicación de los panes y de los peces, podemos ver a muchas personas que buscaban a Cristo, pero buscaban solamente lo material de él. Solamente buscaban a un Cristo que podía solucionarle sus problemas materiales, temporales. Y entonces Jesús podemos ver aquí que pone a prueba aún a sus discípulos. Y en el versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor todos los días nos está probando. Te prueba a ti y me prueba a mí. Prueba nuestra fe. A ver si la fe tuya y la fe mía es una fe vana. ¿Cuál es la fe vana? Aquella que se fundamenta solamente en las cosas materiales, en el presente, en resolver lo de ahora. Pero el Cristo que quiere tener un encuentro con nosotros es aquel que quiere darnos más que un alimento material, más que multiplicar los panes y los peces y saciarnos. Solamente que podemos saciarnos en el momento, porque usted come hoy, llena su estómago en este momento y ya en pocas horas tiene que comer de nuevo. El Cristo quiere saciarnos espiritualmente. La necesidad del hombre, la necesidad del ser humano de tener un encuentro con Dios, la necesidad del ser humano de ser cambiado, de ser transformado.
para vida eterna. En estos días se está hablando mucho del cambio, y ya estamos viendo el cambio, y el cambio, y el cambio, y el cambio. Pero el único que nos da a nosotros el cambio perfecto, el cambio para vida eterna, el cambio para restaurar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestro país, nuestra nación, el mundo, se llama nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús ha muerto en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna. Dice la palabra que el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Cuál es el justo? Cristo, que no cometió nunca pecado. ¿Cuáles son los injustos? Nosotros, los seres humanos, que a diario estamos cometiendo nuestros pecados y estamos en falta delante de Dios. Y Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Hoy el hombre, el ser humano se pregunta, pero ¿cuántas cosas suceden? ¿Y por qué suceden? Es que no hay un Dios en la tierra, es que no hay un Dios en los cielos, es que estamos abandonados. Es el pecado. Es el pecado que dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, por eso recibimos muerte, por eso andamos en mortandad, por eso andamos en violencia, por eso andamos en desobediencia. Porque el pecado está en nosotros. ¿Qué es el pecado? El pecado simple y llanamente es, como dice el libro de San Juan, infringir la ley de Dios, violar los mandamientos y los principios de Dios. Y eso trae como consecuencia muerte. Y eso trae como consecuencia catástrofe. Eso trae como consecuencia lamento, tristeza, angustia, desesperación. Pero dice, la paga del pecado es muerte. Por eso estamos así. Porque vivimos en un mundo pecador. Un mundo alejado cada día más de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y dice la palabra en este texto que estamos tratando, en el versículo 27, dice la palabra, estamos hablando de San Juan, capítulo 6, dice el 27, trabajad, dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Señor nos habla aquí en su palabra. No nos preocupemos tanto por el sostén material. Es importante el sostén material, comer, las cosas que tenemos materiales, son importantes. De hecho, podemos ver a Jesús como aquí, en medio de una necesidad, donde la gente tiene hambre, Jesús multiplica los panes, multiplica los peces y le da a comer a más de 5,000 hombres, sin incluir las mujeres y los niños. Habían más de 5,000 solo hombres, según dice el texto. Miles y miles de personas. Y Jesús le da de comer a ellos. Y Jesús da la enseñanza que es importante. Nuestro sostén, nuestra comida, el vestir, todo eso es importante. Pero no es lo más importante, que lamentablemente nosotros trabajamos más y nos afanamos más los seres humanos para esas cosas que son vanas. Usted compra una ropa hoy, en poco tiempo se deteriora. Usted come ahora y ahorita tiene hambre. Y así tiene un vehículo hoy, el vehículo se deteriora y tiene que comprar otro. Y así vivimos nosotros matándonos y trabajándonos para estas cosas. Por eso Jesús dice,
trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Cuál es la necesidad tuya hoy, mi hermano y mi amigo? ¿Cuál es la necesidad espiritual que tú tienes hoy? Déjame decirte que Cristo te puede ayudar. Cristo te puede restaurar. Cristo, si usted recibe a Cristo como su Salvador en este momento, usted tiene la vida eterna. Usted va nunca usted pues va a perecer, dice la palabra de Dios, sino que tendrá la vida, tendrá gozo, tendrá alegría abundante por la eternidad. Porque usted a través de Cristo Jesús, que es el medio que Dios ha provisto, porque dice la palabra, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús es el único camino para la salvación y la vida eterna. Jesús es el único medio que Dios ha provisto para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Por eso te exhorto en este momento que si todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador en tu corazón y en tu vida, acepta a Jesús. Acepta a Jesús. Dile, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados. Restáurame, Señor. Esos malos pensamientos que tengo, quítalos, Señor. Y ayúdame a vivir para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te siga bendiciendo y gracias por estar con nosotros. Amén.